Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes nuevamente en nuestro programa de preguntas y verdades divinas, acompañados por Alejandro Hola, Carrega. Buenas noches a todos. Y bueno, ahora sí tenemos un número muy grande de preguntas que nos han llegado por correo y en el programa, así que vamos a dar comienzo, ¿sí? Dice Francisco, en la Santísima Eucaristía, ¿cómo debemos pedir en el ofertorio? Porque en la Divina Voluntad ya no se pide más que el reino para todos y el don de la Divina Voluntad para nosotros mismos. Bueno, yo creo que el punto, o sea, cada vez que el alma en la Divina Voluntad pide, se une a la petición de la Iglesia, pues lo que deberíamos de estar pidiendo es prácticamente el don, este don de la Divina Voluntad. Pero eso no nos exime de concurrir junto con el sacerdote, junto con la Iglesia, a la petición que la Iglesia hace, ¿no? O sea, no se trata de salirse o no se trata de hacer cosas contrarias. En nuestra intención está pedir el reino, pero participamos de la misa y estamos totalmente unidos en todo lo que se está haciendo. Dice Juan Pablo, ¿cómo puedo amar doblemente a Jesús para no pasar por el purgatorio? Entonces lo que usted quiere es exentar el purgatorio. Bueno, yo creo que es válida su deseo y yo creo que es el de todos. Simplemente la forma de amar a Jesús es poniendo en la Divina Voluntad todos nuestros actos. Y en ese momento estamos tomando el amor de toda la familia humana, lo estamos uniendo al nuestro, estamos tomando el amor de nuestra Madre Santísima, estamos tomando el amor de Luisa, estamos tomando el amor de Adán antes de la caída. Y no solo eso, sino estamos tomando el amor de la Trinidad, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo y todo el amor que Dios puso en todas las cosas creadas y se lo estamos entregando. Yo creo que esto es la forma en cómo podemos llegar a amar a Dios continuamente. Y si esto no solamente lo hacemos en actos, sino lo hacemos como vida, entonces el amor que vamos a dar es como que paga el amor del que hemos quedado deudores, ¿no? Dice Gloria, doctor, ¿me podría decir cuáles son las almas viadoras? Los que estamos aquí en el mundo. O sea, los viadores somos nosotros, ¿no? O sea, que los que estamos pasando por este tiempo de vida aquí en la tierra. Dice Ángel, doctor, ¿qué se dice cuando un muchacho alegre y sociable de estarse festejando de rato tiene un accidente automovilístico donde queda grave y a la semana muere? Pues nos causó gran impacto y dolor. ¿Qué se dice cuando un muchacho? Pues, ¿qué podemos decir? O sea, simplemente, si muere, la decisión de muerte siempre es de Dios. O sea, es voluntad de Dios, no el accidente en sí, sino el haber fallecido. Y si falleció fue por cualquiera de dos razones, o porque Dios ya lo quería con él, o porque es el momento adecuado para que muera y que lo pueda salvar. A veces pasan accidentes tremendos y la persona no muere, sino quedan en estados muy lamentables, en fin, pero eso también es voluntad de Dios. El accidente no es voluntad de Dios, o sea, sino es la decisión de muerte. ¿Qué se dice? Bueno, pues simplemente que el rogar, más que decir qué hacer. Vamos a ayudarlo a bien morir, aunque esto haya sido anterior, como lo está diciendo aquí, pero en la Divina Voluntad no hay tiempo. En la Divina Voluntad, todo lo que hagamos el día de hoy, ahorita, en este momento, podemos aplicarlo a todas las almas anteriores que están en el punto de la muerte. Así que mejor vamos a pensar qué
hacer por ellos, ayudarlos a aceptar la luz para que entiendan, la fuerza para que acepten, ¿sí? Creo que esa sería como la respuesta. Sí. Voy a leer dos preguntas juntas para una sola respuesta. Dice Tere, ¿es cierto que la enfermedad nunca es querida por Dios? Y dice Luz Elena, tengo una pregunta sobre el hacer las horas de la pasión, haciendo una petición por la salud, conversión, etcétera. De hacer las horas de la pasión para pedir la salud o la conversión de alguien. La enfermedad nunca es enviada por Dios, es utilizada por Dios. O sea, la enfermedad, el hombre quedó vulnerable en su salud, quedó vulnerable en su vida, o sea, ahora está sujeto al deterioro, está sujeto a las enfermedades por la edad o a las enfermedades comunes, pero eso fue debido al trastorno que hubo en la naturaleza por la ausencia de Dios en nosotros. Así que bueno, ¿es enviada por Dios? No, definitivamente la mayor parte de las enfermedades son cosas naturales. Hay enfermedades que sí Dios los puede mandar y que sirven como un modo de purificar, como una prueba, y ahí es Dios mismo quien la puede sanar. Pero también hay enfermedades que puede producir el enemigo. O sea, entonces hay tres tipos de enfermedades: las producidas por el enemigo, las producidas por cosa natural y las producidas por Dios. ¿Sí? Y la otra es cómo hacer las horas de la pasión, haciendo petición por la salud de alguien o conversión de alguien. Por eso, o sea, las horas de la pasión es repetir lo que Jesús hizo, tener las mismas intenciones de lo que Jesús tenía en el momento de hacerlas. Y Jesús, la intención que tenía era de rehacer al hombre, de pagarle al Padre en gloria, en honor, en amor, y de lograr la salvación del hombre, o sea, la salvación de la criatura. Yo pienso que esto así de enfocarlo para la curación de alguien no creo que sea el modo adecuado, porque estaríamos particularizando y la divina voluntad no particulariza, o sea, lo hace siempre a modo genérico, pues, de toda la humanidad. Si Dios quisiera el alivio de una persona, entonces Dios pondría todos los medios necesarios para que se alivie. No sé si me explico. Si alguien vive en la divina voluntad, si Alejandro viviera en la divina voluntad, y él por su propia voluntad quiere ofrecer las horas de la pasión para la curación de alguien, él ya se salió de la divina voluntad, él ya no está haciendo las horas de la pasión con las mismas intenciones que las hacía Jesús, por lo tanto ya quedó fuera y quedaría como una intención humana, como una petición humana y como un ofrecimiento humano, que no tenemos la seguridad de que Dios acepte lo que Él quiere. Si lo hace en la divina voluntad, entonces no pediría por la curación de una persona. Pediría, ofrecería el sufrimiento, la sangre, las llagas, la muerte de Jesús para toda la humanidad, y como una fuerza mayor que se le aplicaría al enfermo, a los enfermos, que son todos, para que puedan aceptar su enfermedad, puedan sufrirla con tranquilidad, con calma, y que la puedan unir a la pasión de Jesús. Y lo que se estaría logrando es que les diera el reino. Dice Horacio, podemos participar en la vida divina con actos de Dios en nosotros, pero ¿podemos poseer vida divina? No hay nada de esto en el catecismo. Me interesa saber dónde puedo ver esto. Perdón, pero se equivocó. En el catecismo primero está, sería un poquito tedioso buscar ahorita los artículos, pero porque tenemos programas donde hemos hablado de esto,
y hemos enumerado los numerales del catecismo, donde Dios nos quiere participar de su naturaleza, de su vida, de su divinidad, de sus atributos, de sus obras, ¿sí? Entonces, esto no es nada más de revelación privada, esta es la doctrina, el magisterio de nuestra iglesia. ¿Cuál fue lo otro? No, es eso mismo, porque dice, podemos participar en la vida divina con actos de Dios en nosotros, Sí. Pero podemos poseer vida divina. Sí, totalmente. Y no es podemos, es debemos. Sí, eso debe salir en los primeros programas de diálogos divinos, yo creo que Así donde es, se habló del donde se habló del catecismo, o sea, ahí está. Dice Silvia, doctor, cuando pregunté el otro día sobre cómo girar en el episodio de la zarza ardiente, no me refería a Moisés, sino a la parte cuando nuestro Señor dice, yo soy el que soy. Mi primer movimiento fue decir, hago esta expresión mía como acto y le doy Dios a Dios en su divina voluntad, con Jesús en mí, siendo que el Señor se quiere encontrar a sí mismo en la criatura. Pero no sé si es una línea demasiado volada o estoy bien. Demasiado volada. Bueno, le podríamos decir, ya bájese de esa nube. O sea, yo creo que está bien. Quizá la forma de decirlo está un poco así, como fuerte. Pero si vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios, si vivir en la divina voluntad es apropiarse, no apropiarse, sino recibir la vida divina, el ser divino, la naturaleza divina, pues entonces podemos perfectamente hacer uso de todo lo que Dios hace, dice o es para ofrecérselo a Él, ¿no? Y Jesús nos dice, en la divina voluntad ya no más tuyo ni mío, sino todo es nuestro. Dice Morín, dice que cómo es que somos descendientes de Adán y Eva, si muchas personas piensan que Dios creó a Adán y Eva y a otras personas al principio. Mire, en la actualidad, o sea, se está llevando a cabo el resultado del ataque más tremendo que el enemigo ha hecho, que es desconocer, quitar de en medio la idea de la creación. Hemos hablado y creo que tenemos programas sobre Adán. Si quitamos a Adán como primera persona creada, estamos quitando todo. Estamos quitando, aparte del magisterio, de nuestra doctrina, estamos desconociendo los primeros capítulos del Génesis y, perdón, pero eso suena muy difícil. El magisterio nos advierte que por la fe le debemos obediencia de entendimiento y de ay, Dios mío. El Alzheimer. Bueno, por la fe le debemos obediencia de entendimiento a las verdades reveladas. Así que cualquiera que diga que esto no existió, que Él no existe, definitivo estamos en una cuerda floja, ¿sí? En los escritos de Luisa, o sea, Jesús nos repite continuamente Adán. Nos asegura que todas sus obras, todas, primero las trata con uno y cuando ese uno le paga, entonces es cuando decide ponerlo a disposición de toda la humanidad. Nos habla de que Adán es el primer hombre creado y que en él puso todo lo que toda la familia humana podría llegar a recibir. O sea, y es continuo, Adán, 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 Adán. Cuando Jesús se nombra, o sea, el segundo Adán, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Es el segundo mito? Sí, pues no. O sea, Jesús es el segundo mito, la segunda historia absurda. No, por favor, Adán es necesario. Si no existió Adán, que nos expliquen qué quiere decir pecado original.
que nos expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción, que nos expliquen qué quiere decir redención, de qué nos viene a redimir. O sea, por favor, quitamos a Adán y quitamos todo. Por eso dije al principio que este es el resultado del primer y gran ataque del enemigo. El enemigo quiere que quitemos a Jesús de este mundo, quiere que quitemos a Dios de este mundo. Por lo tanto, la primera idea que tiene que quitar es la idea de la creación. Dice Juan Pablo, en un libro de María Sima dice que las ánimas benditas le dijeron que tengamos cuidado con los libros de Valtorta. ¿Casualmente sabrá a qué se refiere? No tengo la menor idea, pero yo le diría que de alguna manera esto habría que confrontarlo con todas las opiniones favorables de la Iglesia a los escritos de María Valtorta. Yo le pediría que los leyéramos y que veamos el fruto que eso ocasiona en nosotros para ver el resultado, tal y como Jesús lo dice: por sus frutos los conocerán. No hay nada que se oponga, no hay nada que esté en contra. Y sí, muchísimo ya en la actualidad, muchísimas voces de la Iglesia se levantan a favor de María Valtorta. Que un alma del purgatorio le diga que no, que tengan cuidado. No entiendo el por qué, pero muy bien podríamos pensar que se trata de un engaño. Y no de un engaño de un alma del purgatorio, sino de un engaño del enemigo. Dice Silvia, comprendo que al confesarnos y arrepentirnos, el Señor perdona y olvida perfectamente nuestros pecados, pero siendo Él un acto único, un eterno presente, ¿cómo hace para recordarlos y así repararlos y al mismo tiempo olvidarse de ellos? Perdón, pero Jesús no recuerda, ¿eh? O sea, Jesús asume que es diferente. Asume nuestras faltas, nuestras culpas, y esas culpas que nosotros estamos cometiendo a través de nuestra vida, que nosotros pensamos que ya pasaron, no han pasado, están en un eterno presente, en nuestra voluntad, guardadas ahí, y para Dios, recordemos que Dios vive en ese eterno presente que se llama eternidad. Todas las ofensas que le hemos hecho están presentes en Él y por eso las puede asumir, las puede tomar, las puede sentir como tales. Todo aquello que me llevó al pecado, Jesús lo tiene que tomar y sufrir Él, como si Él lo estuviera sintiendo, para poderlo vencer desde su humanidad, desde su voluntad humana unida a la voluntad divina, y enseñarnos el modo, el medio para vencer, y sobre todo rehacernos ante el Padre, dándole el amor, la gloria que Él merecía recibir de nosotros. Dice Sophie, doctor, ¿cómo debo hacer para que la divina voluntad domine la voluntad humana? Está usted queriendo hacer desde su voluntad, nunca lo va a lograr. O sea, el punto clave de esto es llegar a nuestra nada. Y ese llegar a nuestra nada es como la parte más enigmática de todo este camino para entrar en la divina voluntad. Todo lo que queramos hacer es total y absolutamente en contra de llegar al pleno abandono y al pleno desapego. La nada de nosotros es reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que está en nosotros nos es dado. Nada es mío, nada es mío. Mi cuerpo, mi inteligencia, mi capacidad, mis aptitudes, mi vocación, yo no hice nada por lograrlo, no es mío, me lo dieron. Por lo tanto, cada vez que yo haga un acto, debo entender que lo que estoy haciendo, estoy usando lo que Dios me dio, estoy usando los miembros de Dios, estoy usando la palabra de Dios, estoy usando la inteligencia de Dios.
Por eso es que San Pablo nos dijo, no usen los miembros de Cristo para pecar. No hemos entendido qué es eso. Yo tengo en mi ser, tengo los miembros de Cristo, porque no son míos, Él me los dio. Mi inteligencia me la dio Cristo, me la dio Dios. Mi capacidad me la dio Dios. Y todo lo que yo pueda hacer sale de Dios. Eso es llegar a mi nada. Reconocer que todo lo que soy, que todo lo que uso y que todo lo que hago es de Dios. Dice Deus, dice, ¿cuándo vendrá a Bolivia, doctor? ¿Cuándo qué, perdón? Vendrá a Bolivia. El día que me inviten, con mucho gusto. Y luego él mismo dice, ¿qué significa que el hombre fue hecho de polvo y de aliento divino? Bueno, ¿qué significa que fue hecho de polvo? La materia, o sea, nuestro cuerpo es parte de la creación. O sea, y creo que eso lo sabemos perfectamente. En el Génesis dice que Dios creó con sus propias manos al hombre del barro de la tierra. O sea, es una figura, es una estatua. Y una vez que ya estuvo terminada esa figura, esa estatua, ahora, ¿qué hace Dios? Le insufla, se pone Él en el hombre, o sea, dice, yo puse mi aliento 2 veces en el hombre. En la primera vez creó el alma, el espíritu y nuestras 3 potencias, voluntad, inteligencia y memoria. Y en el segundo se puso Él mismo para servir de vida en nosotros. Eso es lo que es hecho de polvo, hecho del barro de la tierra. Contamos con los elementos de la tierra. Y el aliento divino que nos da la parte espiritual y nos da la vida de Él como vida nuestra. Dice, es que en Diálogos Divinos usted nos prometió el tema de sufragios, que si algún día dará tiempo de hablar de ese tema, pues podría ser. Algún día. Dice Concepción, sin querer me he aislado ya que siento una pérdida de tiempo tener conversaciones que no sean de nuestro buen Padre Dios y de su divina voluntad. ¿Estoy haciendo mal? No, Jesús nos dice que en la medida que vayamos rodeándonos de la fe, o sea que vayamos teniéndolo a Él en nosotros como vida, nos va a conceder 3 gozos espirituales. El primero es entender las cosas de Dios, penetrar en las verdades reveladas, tanto en la revelación pública como en las revelaciones privadas. El segundo gozo espiritual es el fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos atraídos, nos va a dar el fastidio y iremos dejando aquello. Y el tercer gozo es el desapego total de todo. Así que si usted está notando esto sin proponérselo, sin quererlo hacer desde su voluntad, sino simplemente es algo que nace ahora en usted, yo creo que va bastante bien. O sea, es Jesús quien está obrando en usted y la está poniendo en ese punto que Él quiere, que es una continua cercanía y una convivencia continua con Él. Dice Inés, no sé si entendí, en la divina voluntad no se pide, solo se procura hacer actos cada vez más continuos en la divina voluntad. Lo único que la divina voluntad podría pedir o debe pedir es lo que falta. Y lo que falta es que ella reine en todos nosotros. O sea, la petición siempre nace de la carencia. Y la divina voluntad no carece de nada. Por eso es que lo único que la divina voluntad puede pedir es que se forme el reino de ella en nosotros. Eso no lo tiene. Y pidiendo el reino, estamos pidiendo todo. Estamos pidiendo fuerza, luz, santidad, bondad, amor, en todo, incluso hasta bienes materiales. O sea, Dios
quiere darnos todo. Pero si tenemos la divina voluntad, ahora debemos pedir lo que la divina voluntad pediría. Si yo pido cosas humanas, cosas materiales, o bienes ya sea morales o espirituales, lo estoy pidiendo desde mi voluntad, por lo tanto ya me salí de la voluntad divina. Dice Olga, estoy enferma y no sé cómo unir esto que sufro para completar lo que falta a la redención de Cristo. Simplemente, o sea, el sufrimiento que nos produce una enfermedad cualquiera es un sufrimiento que vamos a hacer la intención, vamos a poner la intención de unirlo y decirle, Jesús, uno mi sufrimiento al tuyo y lo uno para ayudarte, para aliviarte un poco de tus sufrimientos y poder de alguna manera lograr estar contigo y hacer que este sufrimiento logre más fruto en las almas. Darles un poco más de luz, un poco más de conocimiento, un poco más de fuerza, nada más. Dice Lupita, dijeron que el espíritu necesita una criatura para obrar, por eso el espíritu inmundo entró en los puercos. Entonces, ¿qué pasará con nosotros cuando muramos y solo seamos espíritu? ¿Estaremos deseosos de habitar un cuerpo? ¿O será por eso que habrá resurrección de los muertos para cubrir esta necesidad? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, que vamos a gozar del espíritu. O sea, eso de que el espíritu necesita de una vida donde desarrollar sus acciones es en la materia, en la creación. El espíritu por sí mismo, o sea, es feliz totalmente y sobre todo espaciándose en el espíritu infinito que es Dios, en las alegrías infinitas que son de Dios. El cuerpo, dice Jesús, que al final del tiempo es justo, por justicia, que el cuerpo que nos ayudó a salvarnos también disfrute de los gozos o de la condena, porque el cuerpo es lo que nos ayuda o a salvarnos o a la condenación. Y aparte debemos recordar que somos unidad con el cuerpo. No es que seamos dos realidades o dos naturalezas distintas unidas o reunidas en un cuerpo, sino la naturaleza espiritual y la naturaleza material juntas conforman nuestro ser. Somos unidad. Por lo tanto, al final, por justicia, Dios volverá a formar nuestro cuerpo y nos unirá a Él. Eso no quiere decir que vamos a gozar más. El gozo en Dios es completo, total. Pero ahora, con un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo también servirá para mayor gozo nuestro. Dice Josefina, yo hice una confesión de cosas que antes de profundizar en divina voluntad no veía muy claro como pecados, y después de la confesión quedé como vacía sin ganas de seguir leyendo La Virgen María en el Reino, y tenía yo casi un año de leer diario, mes tras mes, y cada día, cada lectura, y no he tenido ganas de continuar leyendo y ni hago el acto preventivo. ¿Es lo de la barquita de luz o es lo de la barquita o es ataque del enemigo? No sé qué me ha pasado. Ahora sí, no tengo la menor idea. Yo diría que el problema podría ser cualquiera de las dos. Podría ser un ataque o podría ser que de repente, dice Jesús, que Él cuando logra una cosecha, que todo lo que ha plantado en un alma ya crece, da fruto, en fin. Entonces Él llega y hace la siega, o sea, se lleva todo aquello y el alma, el campo del alma queda vacío. Y entonces viene eso que podríamos semejarlo un poquito a la noche oscura de los santos. Pero ahí es en donde se va a demostrar, vamos a mostrar lo que queremos, porque debemos forzarnos, no abandonarnos en lo que estamos sintiendo, sino debemos continuar con lo que normalmente hacíamos.
Así que lo que yo le diría es, no se pregunte qué pasó, no tiene interés, no es importante. Lo que es importante es continuar, forzarse a hacer su acto preventivo, forzarse a leer, forzarse a estar continuamente poniendo atención en darle vida a la divina voluntad, y eso es lo que va a remediar todo. Dice Alejandro, yo hago los primeros 24 días del mes, las horas de la pasión. Quería casi memorizarlas para solo hacer las reparaciones permanentemente. ¿Puede ser así? Sí, no hay problema. Dice Josefina, no, esto ya lo leí. Dice María Fernanda, la velación es muy importante para el difunto. Aquí está la moda de no hacerlo. ¿Qué dice la iglesia al respecto? Que yo sepa, nada. Que es necesaria para el difunto ya está difunto y difunto es. Perdón, ya pasó su momento de encuentro con Jesús, ya pasó ese momento en el que Jesús le muestra todo lo que, la verdad, y le muestra lo que el hombre había hecho con esa verdad. Ya pasó el momento en que el alma decidió, ya pasó el momento en que el alma ya sabe dónde va a estar, en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. ¿Qué le ayuda la velación? Nada, prácticamente no le agrega nada. Antes se hablaba de la velación por estados médicos en que una persona caía en un estado de catalepsia y esa persona era un funcionamiento muy débil del corazón, pero no había muerte. Seguía vivo, pero no se detectaban los signos vitales y después de un tiempo volvía a la vida. Bueno, eso se manifestaba la vida. Se daba un cierto tiempo para estar seguros de que había muerto. No sé si de ahí haya venido esta práctica de la velación. Yo más bien pienso que el velar a un muerto es el dar la oportunidad a los familiares y a los amigos de reunirse con las personas que quedan en este mundo para acompañarlos, para apoyarlos, para darles un consuelo. Nada más. Dice Silvia, en los escritos se habla de vida divina, pero también de vidas divinas. Estas vidas serían en conjunto las que forman la vida divina en su totalidad en el supremo querer. Aquí necesitamos como tratar de entender. Cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que se multiplica. Y esa vida divina queda como posesión de la persona, pero como una vida. Ahora, esa vida divina puede ir formando en la criatura una vida divina. O sea, la persona que vive en la divina voluntad está formando una vida divina en ella. Si los actos continúan, esos actos sirven como de alimento, vamos a ponerlo así, para desarrollar la vida que se está formando en la persona. Si esa vida es continua hasta el momento de su muerte, entonces se forma y se da por sentado que la persona tuvo vida divina en ella. Y aparte tiene como posesión vidas divinas que tiene de sus actos. Si se sale, si no es continua esta vida, entonces está cortando la vida que se está desarrollando en él o en ella, y solamente quedan las vidas de sus actos en posesión de él. Es el ejemplo perfecto de Adán, que vivió un tiempo en la divina voluntad, pero después se sale y ya no continúa. Entonces quedó con vidas divinas que le pertenecían a él.
Y del otro lado está el María, que hizo vida continua en la divina voluntad, y ella es vida divina, aparte de las vidas que hizo por todos sus actos. Así que son dos cosas distintas. Una es la vida y una son los actos, pero los actos pueden servir como alimento para la formación de la vida que estamos queriendo poner en nosotros. Dice Silvia, cuando una persona vive un periodo de vida en divina voluntad, pero luego hace un acto en voluntad humana, sin conexión con la divina, cuando vuelve a reintegrarse a la divina voluntad, tiene que empezar de cero, tomando todo lo que vivió antes solo como actos divinos, pero no como vida, o retoma el periodo de vida que tenía antes. Interesante pregunta. O sea, le estamos dando muerte a la vida que se está formando en nosotros. En el momento que nosotros entramos, se le da muerte a esa vida. Ahora, se le da muerte a esa vida que se está formando en uno, pero las vidas divinas que ya se formaron en nuestros actos quedan. Y pueden quedar como méritos que se pueden aplicar a la nueva vida que se está formando en nosotros. O sea, si se entiende así, sería como una ruptura, se muere aquella vida, se muere en nosotros, no en ella, y volvemos a embarazarnos, vamos a decirlo de esta manera, y todo lo anterior se le puede aplicar, ¿sí? Todo lo anterior se le puede aplicar, pero el chiste es que volvamos, o no volvamos, sino la mantengamos continuamente en nosotros. Dice Horacio, ¿podemos participar en la vida divina con actos de Dios en nosotros? No, esa pregunta viene repetida. Dice Olga, que quiere saber dónde venden en Texas los libros en español, pero que si le puede mandar la información en privado. En privado. Que nos dé... En El Paso y en Houston. Que nos dé algún dato. Ah, bueno. Ya lo... ahí está, o sea, ya no fue en privado, ya fue en público, pero ahí está el dato. Dice Marta, doctor, ese fastidio puede ser hasta de la familia. Uh-huh. O sea, no de la familia como personas, sino más bien de las actividades de la familia, ¿eh? Porque en la familia, en los amigos, en todo, debemos ver a Jesús. Entonces, si nosotros realmente vemos a Jesús en nuestra familia, pues lo menos que puede haber es fastidio de ellos, ¿no? Dice Anabel, si meditamos las 24 horas y la Reina del Cielo, ¿es similar a rezar el Santo Rosario? Yo creo que son dos cosas diferentes, o sea, no creo que sea el similar. Podríamos hablar de una oración hecha en voluntad humana y de una oración hecha en voluntad divina, dependiendo de cómo meditemos tanto la Reina como las 24 horas. Si las meditamos como un recuerdo, como una oración, como una lectura más, pues es igual. Si las hacemos como dice Jesús, con sus mismas intenciones, poniéndonos en el lugar, fundiéndonos en él, entonces es el modelo de oración humana y de oración divina. Yo ya no tengo preguntas porque venían muchas repetidas. Venían repetidas, perfecto. Ya no tenemos preguntas por ahí. Bueno, amigos, pues perdón por todo lo que a veces como que dejamos un poquito en el aire, pero yo creo que necesitamos llegar a un entendimiento un poquito más profundo de lo que quiere decir vivir en la divina voluntad. O sea, despojarnos de nuestras intenciones, despojarnos de nuestros actos, no queda claro todavía. O sea, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Bueno, ya medio dijimos algo en una de las preguntas que hubo, que es
llegar a nuestro yo. Dice, ahora hay que mortificar, hay que destruir a nuestra voluntad, que es ese yo que tenemos. Ese yo es como nosotros lo identificamos como mi persona, mi identidad, mi forma de ser. O sea, y siempre estamos teniendo esa idea de que el yo es algo que yo he logrado, es lo que yo he hecho en mi vida y que ahora se manifiesta como tal. Y perdón, pero ese yo es nuestra voluntad humana que ha querido obrar siempre, siempre, siempre sin la unión con la voluntad divina. Por eso Jesús nos pide destruirla, nos pide quitarla de en medio. No debemos darle vida a eso. Y para empezar lo que decíamos hace un momento, entender que nada de lo que tenemos es nuestro. O sea, el físico, desde lo exterior, el físico que tenemos, no lo planeamos nosotros. No hicimos nada. Por favor, vamos a pensar cómo venimos a la vida. Venimos por la unión de dos células. Dos células que ni siquiera es una célula completa. Porque tanto el óvulo como el espermatozoide son células a la mitad. O sea, cada una lleva la mitad de la información. Cuando se unen, en ese momento se completa la información genética, los cromosomas, y en ese momento está todo programado. Está programado mi estatura, mi color de pelo, mi color de ojos, mi color de piel, está programado mi complexión, está programado incluso hasta mis enfermedades. Perdón. Y todo eso salió del Big Bang. Bueno, del Big Bang. No digo de que es increíble. Sí, viendo o sea, tantos detallitos. Pero también está programado mi inteligencia, está programada mis aptitudes. Yo siempre pongo como ejemplo a Beethoven. O sea, ¿de dónde saca Beethoven el genio musical siendo sordo, el señor? A los 5 años componiendo. ¿Él lo hizo? No, esto lo recibió. ¿De dónde saca Mozart toda su música? ¿De dónde? Del esfuerzo personal, perdón, pero nos podemos poner en un esfuerzo personal y nunca vamos a lograr ni siquiera una canción. O sea, todo nos es dado. Entonces, si todo está programado en aquellas dos celulitas que se unieron formando una, y que nosotros no nos tuvimos que preocupar por cómo hacernos, nunca entró mi pensamiento diciendo, a ver, aquí un dedo, acá un hígado, aquí un riñón. No, simplemente salió. Y así somos. Y en lo espiritual, por favor, yo creo que es exactamente lo mismo. Es Dios quien nos pone, quien nos da nuestro pensamiento, quien nos da nuestra vocación, quien nos da nuestras aptitudes, y lo único que es mío es el uso que le voy a dar. Así que simplemente lleguemos a este punto de decir, Señor, estoy usando los miembros que me diste, no son míos, son tuyos, para hacer las obras que tú quieres que yo haga. ¿Qué obras quieres que yo haga? Darle vida a tu voluntad para que tú puedas desarrollar tu vida en mí a través de mis obras normales. O sea, ese punto es tan, no sé, tan delicado, tan difícil de poder conceptuar. Pero yo creo que si nos esforzamos y podemos entender esto, todo lo demás, todas las dudas que hay, se minimizan totalmente. Yo estoy convencido, ese es un convencimiento mío, es mío, que el día que entendamos qué quiere decir que el querer divino se quiere hacer vida nuestra, ese día todo el resto de la divina voluntad es totalmente sencillo entenderlo.
pero entender que el querer divino quiere volverse vida nuestra. Así que podríamos empeñarnos en tratar de pensar qué pasaría si Dios fuera mi vida. ¿Qué pasaría? Que todo lo de Dios estaría donado a mí para que mi voluntad obrara no con lo suyo, sino con lo de Dios. Y entonces todo es muy sencillo. Hagamos lo que hagamos, se está llevando a cabo actos, pero actos de Dios, no actos míos. No sé cómo lo veas, Alejandro. No, sí, pues se supone que es lo natural, así es como debió haber sido el hombre del principio, entonces no debe ser tan difícil. Lo difícil es quitarnos todo lo que traemos en sí. Así es. Hemos vivido pensando que Dios vive lejos de nosotros. Sí. O sea, siempre estamos con la idea, y Jesús así lo dice, que todo el mal proviene de creer que Dios es un Dios lejano de nosotros. Y creo que esto lo podemos entender cuando hablamos de Dios, cuando necesitamos de Dios, que es generalmente cuando nos acordamos de Él, ¿hacia dónde nos dirigimos? Volteamos la cabeza hacia el cielo. Señor, ayúdanos. ¿Dónde está Dios? Pues no sé, pero por allá, muy lejos de aquí. Y a ver si está volteando para acá. ¿verdad? Y a ver si está volteando. A lo mejor está volteando para el otro lado, o está del otro lado del mundo viendo al chinito. ¿Sí? Debemos de entender que tenemos hay que quitar nuestra piedrecita, la voluntad, para que todo ese río entre nosotros. Pero, el río está empujando a ver a qué hora se quita. Pero nuestra piedra no lo deja. Entonces, o volteamos al cielo o vamos a la iglesia. Pero nunca se me ocurre entrar en mí. Ajá. Hemos hecho algo. Jesús en el Evangelio, refiriéndose al matrimonio, dice: no separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero lo hemos encasillado en el matrimonio. Perdón, pero eso no es tan puntual. Dios unió su voluntad a la mía. Dios unió su vida a la mía. Dios unió su paso a mis pies. Dios unió su palabra a la mía. Dios unió su pensamiento al mío. Dios unió todo lo de Él, lo unió a lo mío. ¿Y qué hemos hecho? Separado todo. Hemos permitido el divorcio. Ahora, el divorcio, que no es permitido por Dios, que el hombre no separe por ningún motivo lo que Dios ha unido, y nosotros lo hemos separado y nos quejamos de que Dios está lejos. Perdón, nosotros corrimos a Dios de nosotros. Sí. Lo corrimos, le dijimos: no, aquí no vengas, tú allá en el cielo. Y cuando yo te necesite, yo te llamo. Oh, Señor, ayúdame. ¿Qué va a decir Dios? Va a decir: pues ahora sí estoy distraído, porque como nunca me Dice: perdón, pero estaba yo viendo otro canal. En fin, ojalá, realmente ojalá podamos pensar en estas pequeñas cosas que son el ABC de la divina voluntad. Y una vez entrando en ello, se acabaron los problemas, se acabaron las dudas, se acabó todo. Ahora tenemos la grandeza de este Dios que quiere venir a nosotros. Nada más. No separemos a Dios de nosotros, por favor. No lo separemos. No se trataba del matrimonio nada más. Se trataba del matrimonio entre Dios y el hombre. Ese matrimonio que iba a ser, las palabras son: cuando dos personas se unen ya no son dos, es una sola carne. Cuando Dios y el hombre se unen ya no son dos, es una sola cosa, como dice el catecismo de la Iglesia Católica. Hasta luego, amigos. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y hasta luego, muchas gracias por sus saludos y comentarios.